por detrás de mi voz. Los tres grandes recitales, digamos, que fue Alfredo primero, después Osorio Mariños y después Biglietti, que Biglietti fue en el Francini, creo. Eran nuestros mayores, músicos más queridos del país, que volvían, Biglietti, El Sabalero, en el Parque Francini, me acuerdo. Ese reencuentro fue muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Yo demoré un poquito más, quizá que en entrar. Yo tenía algunos datos que me llegaban de maneras complicadas, pero me llegaban y eran de fiarse, de que había que esperar un poco la entrada mía y además hacerla con bastante ruido, cosa que se hizo. Entonces, bueno, cruzaron jóvenes colegas, cruzaron calladamente a coordinar conmigo el acto que se iba a hacer en el Francini. Pero antes de que se diera esa instancia de regreso al Uruguay, yo pude actuar en Argentina. Entonces fue ese el motivo de mi desembarco en el sur, el poder actuar en Buenos Aires. Hice 2 Luna Park. Recuerdo hechos como la presencia de las madres de Plaza de Mayo, la presencia de colegas cantores y una columna de uruguayos que entró en el segundo Luna Park. Era marzo, la fecha del frente, una columna enorme que entró gritando, cosas imborrables. Y el concierto acá, bueno, que es el concierto más emocionante de mi vida, ¿no? Ni me di cuenta que hacía frío aquel 1 de septiembre, yo que soy tan friolento. Como me cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa del silencio que nos acecha. Fue maravilloso cruzar aquella cancha, verla llena de banderas rojas, rojinegras, imágenes del Che, todo eso que yo ya había percibido al llegar al aeropuerto. En aquel atravesar la ciudad estuve junto, entre otros, a gente como Atahualpa del Chopo, gentes de cine. Fue hermosa ese regreso, pero Atahualpa, bueno, una maravilla. Cuando llegó Biglietti vinieron junto con el Teatro del Galpón, entonces la llegada de él era él y bueno, Atahualpa del Chopo con toda la gente del Galpón. Fue una belleza realmente. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Tenía el ejemplo de Alfredo, que ya había vuelto, los olimareños, y estaba en Australia cuando llamamos a CX30, al programa de Gutiérrez, el Flaco Gutiérrez, que tenía un programa del Búho en la madrugada de la 30. Entonces él me comunica que se había levantado la censura y me pasa la nena por teléfono. Donde penitencias y juegos partimos, el zorro por ella se dio de trompadas con otro muchacho que una vez le dijo no sé qué piropo y el rengo araújo, para ella robaba duraznos conmigo. Pero todavía no tenía documentación, entonces vine a Buenos Aires. Y cuando estaba en Buenos Aires se me levantó realmente ya la censura se había levantado, pero se me comunicó que podía volver. Fue desde que llegué cantando todos los días, estaba como en ascuas, no. Era una emoción muy grande todos los días.
bataba el vino tinto por su garganta negra, como si desnudase una faca certera. Miraba a los presentes con su sonrisa fiera, sacándole la funda a la de doble hilera. La funda de gastado, terciopelo con letras y rosadas rositas y una como bandera. Seu Franklin Olivera, la séptima de Rivera. Y además todo el asunto que se daba, porque el desexilio es más difícil que el exilio. A pesar de que yo sabía que no podía quedarme cantando en otro país, igual es una lucha terrible, porque yo en Holanda tenía todo arreglado. Ya estaba diplomado en el conservatorio, podía dar clase en cualquier conservatorio europeo, tenía un hijo recién nacido, por nacer. Sí, era complicado, pero bueno. Entonces se da la vuelta a Tacuarembó, vamos en un auto y no me querían decir cómo era, y estaba todo el pueblo fuera. Aquello fue... es muy difícil explicarlo. Pero veía rostros de mi niñez, rostros de amigos que me iban a saludar. Era una emoción total, mi vieja, imagínate. La vuelta a Tacuarembó fue realmente algo que nunca podré olvidar. Canté en el Cine City, donde había visto cantar a Cafrune, donde había cantado yo mismo, a Biglietti, a Tabaré Echeverri. Después fue la vuelta a Curtina, también fue muy emocionante. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval, quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval, quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Pasé por Venezuela, toqué en Venezuela, toqué en Obras y toqué aquí. Y después toqué en Guanacaste. Fue la semana siguiente, algo así. Fin del 84 yo lo esperé con la banda armada aquí para hacer Argentina y Uruguay, una banda de 17 músicos, y se grabó el álbum Doble en Vivo Angelitos. Yo no fui el productor del disco, pero fui el productor del concierto. Y bueno, soy el bajista de esa banda. Más que nada son las fotos ahora, que es lo que quedan. Que te dicen, mirá lo que pasaba. Anoche estábamos mirando fotos con el Flaco Iglesias. Está Jaime allí tocando el bajo, Mañone con el piano, el palo bombo y el Gustavo tocando los tambores. Están las fotos ahí, ¿no? Y yo no era muy consciente, me preocupaba muchísimo porque estaba afónico. Estaba muy preocupado. Me tuvieron que infiltrar las cuerdas vocales porque estaba así. Y debe haber sido el susto. más que nada era el susto, creo. Encontrarse otra vez acá, ¿no? Al paso de las comparsas se vuelve un infierno el barrio cuando la diosa Gularte rumereaba su reinado en los calientes febreros con tamboriles quemados. La noche de Yacumensa de vino se está pintando y en el convento del medio serpentean los volados. Está la Rosa Luna por ahí, un beso grande a la Rosa. Para mí trabajar con el Sabalero fue realmente maravilloso, inolvidable. Aprendí muchísimo de él, porque es un tigre arriba del escenario. Es realmente, tiene una presencia escénica impresionante, un dominio del escenario. Y es un gran intérprete, la forma en que interpreta las letras y la forma en que se comunica con el público. Y no le afloje hasta que salga el sol, borracho, pero con flores vuelvo, borracho, pero de amores santo, sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo, salgo de candombe y la quedo con el tinto, los muchachos me dijeron, esta flaca es un encanto, fíjese qué suerte tengo,
que usted se merece un santo. Hágame una sorpresita, mire, que no es para tanto. Páseme la pilcha de vuelo que ya me están esperando. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de sueño santo. Entran a sonar las lonjas y me sale del profundo. Batuquear carnavalero toda la terna del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus candombes y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, tan lejano y tan querido? Esta barra volvedora, sos la fija del camino. La gente nos trataba como si fuéramos una especie de cruzados. Que veníamos, volvíamos de las cruzadas, veníamos de pasar. Yo había pasado un fenómeno en el exilio. O sea, extrañaba, se murió mi viejo, no pude venir. Pasaron, como pasan siempre, cosas feas y cosas lindas. Pero las lindas fueron muchísimas. Al principio no sabía muy bien qué hacer. Y Jaime me ayudó mucho en eso, porque estábamos muy juntos ahí en esa época, ¿no? Y el Jaime siempre fue un tipo muy organizado, pero más que organizado también, de muy buen gusto, ¿no? Entonces hacían los shows y se armaba todo, lo armábamos juntos. Luego de varios años, llegar a Uruguay e insertarse nuevamente no era una tarea sencilla. No tanto que el Uruguay haya cambiado, sino que yo también había cambiado, sobre todo en mi tiempo, ¿no? En mi tiempo de... por ejemplo, los tiempos que hay en una ciudad como México a Montevideo son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y bueno, yo me acuerdo porque yo vine desesperado por irme a la Quebrada de los Cuervos, allá 33. Y una de las cosas primero que hice fue eso. Y bueno, y me fui a la Quebrada de los Cuervos. Y llegué allá, pero me había olvidado de la entrada donde era, porque es una portera que hay en un camino. Y no la podía encontrar. Entonces venía un hombre a caballo y yo le pregunté, digo, dígame, ¿dónde es la entrada de la quebrada? Le digo yo, ¿no? Y entonces, claro, él paró el caballo, sacó el tabaco, empezó a hacer un cigarrito, me mira. Y yo venía en otro tiempo, entonces, digo, bueno, meto los cambios, me voy. Y el tipo, mozo, es ahí enfrente, me dice. ¡Ping! Y eso me hizo dar cuenta de que yo venía enchufado en un tiempo totalmente diferente. Acá nos encontramos con un panorama de gente lindísima, de juventud lindísima, ¿me entendés? Que echaba para adelante, vamos arriba, y con lo que habíamos de alguna manera plantado nosotros, la semilla, ¿no? Entonces que no podía pedir más. Era el reconocimiento a que no pudieron matar la semilla, ¿no? que se había sembrado, que al contrario, subterráneamente, pero estaba viva, verde y floreciendo, ¿no? Uno cuando se va deja una huella, ¿no? Porque capaz que está todo mojado de tanta tristeza, uno deja una huella ahí. Y cuando vuelve, en el caso mío yo sentí que el pie se acomodó en la huella. Y sin embargo, con esto no estoy para nada olvidando todo lo que pasó, todo lo que se sufrió, todo lo que se estrujó esa tierra y todo lo que rodeaba, esas huellitas que habíamos dejado. Sin embargo, fue un hecho natural, ahí está la palabra. Después viene toda una etapa dura de negación un poco de lo que habíamos hecho, en el sentido de que ya no era necesario. Como la experiencia ya la habíamos tenido en España, cuando muere Franco, también Pide la Serra, Raimón, como que ya no son necesarios, y hay Luis Pastor, una cantidad de artistas que los hunden, ¿no? Había pasado lo mismo en Portugal. La propuesta nuestra fue no cejar, no parar, aunque hubieron muchos cantores que tuvieron que dejar de dedicarse a otra cosa, desgraciadamente. En el caso mío, no, empecé a dar clases de guitarra, tratamos de seguir grabando, aunque los sellos no nos querían. Tanto canto, tanto pienso, tanto canto, tanto quiero. No calles jamás, aunque te maten.
porque quien calla, compañero, otorga. Es muy triste saber que otros se quedan por tu pan tendidos en la calle. Madurarán los campos algún día para que cortes la flor que más te guste. Y en cada hermano crecerá un domingo por todos estos tiempos de agonía. Las opiniones son dispares con respecto a la disolución de ADEMPU. Después vi que ADEMPU un poco empezaba a poner la carreta delante de los bueyes y la parte política o político-partidaria empezaba a predominar sobre la parte de defensa de las fuentes de trabajo. Y eso naturalmente creo que provocó el alejamiento de todos, porque lo que nos interesaba a todos era poder vivir del producto de nuestro trabajo y necesitábamos realmente un sindicato. Como que bueno, cuando se fundó ADEMPU, aquel sindicato de músicos, que tocamos todos en la inauguración en el año 84, hubo varias voces que se alzaron para que no dejaran tocar a Mateo. Y eran muchos, eran muchos músicos, porque Mateo era un drogadicto, entonces no podía tocar con los demás. Tocó Mateo al final, ¿no? O sea, prevaleció el sentido común. Es más, bueno, yo recuerdo que acompañé a Mateo en el bajo en aquel concierto. Pero pasaban ese tipo de cosas. Si bien no se decía nada, pero fue una iniciativa del Partido Comunista, de los compañeros más ligados al Partido Comunista, que por supuesto nadie hablaba de eso. Fue tremendo ADEMPU, porque todo el mundo pensaba en ADEMPU que nosotros los comunistas queríamos copar a ADEMPU, y lo más lejano era eso. Terminamos, y eso ADEMPU tuvo momentos cúspides, como fue, por ejemplo, la avenida de Citarrosa, que ahí trabajó todo el mundo. Citarrosa era comunista, todo el mundo lo sabía, pero era Citarrosa. ADEMPU en principio no fue aceptado por todos los que volvieron del exilio, ¿no? Yo creo que el Sabalero y los olimareños tenían muchos reparos en aceptar a ADEMPU. No sabíamos lo que era al principio. Y queríamos saber lo que era eso. Y cuando nosotros después vinimos, aunque ADEMPU nos recibe en el mismo disco, Molina nos regala una cosa, se había formado todo eso. Pero queríamos saber de qué se trataba, ¿no? Porque bueno, teníamos versiones encontradas de lo que era ADEMPU. Y no funcionó por ineficacia y porque estaba tremendamente politizado. Está bien que, bueno, cuando se tiene un gremio, se haga política del gremio para afuera, pero adentro del gremio, yo qué sé, no sé. Viendo la distancia, creo que fue un error. Creo que toda esa gente tendría que haberse hecho socia de AUDEM, el sindicato que ya existía, y en todo caso, dar la, entre comillas, pelea ideológica adentro del sindicato que ya era legal, que existía, que bueno, ADEMPU fue un intento de hacer un sindicato más macanudo, salió mal. Que fue unas cosas impactantes para mí, ¿no? Es decir, yo fui un tipo que crecí sin una camiseta. Y cuando viene la democracia, resulta que todo el mundo se empieza a poner la camiseta. Eso fue una cosa que a mí me impactó y me dolió muchísimo. Porque yo estaba acostumbrado a hablar con quien fuera y a cotejar opiniones y a discutir. Pero no a que después lo que yo discutía con tal persona, esa persona lo tenía que ir a discutir a su comité y después venía con una opinión que de repente era contraria a la que él decía, pero esas cosas yo no las entendía nunca en el seno de... Y lo discutía sobre todo con los camaradas, con los compañeros comunistas. Y las discutía a muerte, porque entendía que eso le hacía daño al sindicato. Entre pequeños dimes y diretes y cosas así, finalmente fuimos 11 consejeros que tuvo ADEMPU, porque no, todos los sectores querían estar representados. El único comunista que había era yo. Y finalmente terminamos disolviendo ADEMPU, porque los únicos que íbamos éramos Pelufo, el de los ex estómagos, actuales buitres, y yo. Entonces dijimos, loco, para vernos las caras, mejor tomamos una cerveza en la esquina y quedamos el asunto.
porque acá no viene nadie. El músico es muy anárquico, ¿no? Para mantener así una especie de formulación gremial, y eso fue lo que llevó a que se apagara ADEMPU, ¿no? También hubo cambios políticos muy detonantes, como la caída del socialismo real y otras cosas que creo que también agravaron el asunto, ¿no? No hubo interés, y aparte la dirección de ADEMPU tampoco generó nada, porque ahí lo tenés, o sea, íbamos nada más que 2, siendo que eran 11. Todos los grupos políticos no participaron de la manera en que tenían que participar. Fue un intento de agremiación, porque en realidad hasta hoy se precisaría como gremio dar respuesta a muchas cosas que van ocurriendo, ¿no? Generar realmente un sindicato que defendiera la parte laboral de los cantautores, que amenazaba con complicarse después de la dictadura. Y dentro de las tantas cosas perversas que ocurren es que, bueno, que sumado al desconocimiento por mercado pequeño, o sea que al no hacer plata con su pasado lo tiende a olvidar, ¿no? Lo olvida, es que un Carlos Molina o un Anselmo Grau hayan muerto prácticamente teniendo que trabajar hasta el último momento, dando clases o cantando o con una pensión graciable de 2.000 pesos, 3.000 pesos del Estado para poder subsistir. No sé qué músico que uno ahora lo está mirando en su apogeo, que después de viejito, cuando ya sus discos no estén más en la calle y solo los abuelitos se acuerden, tenga que poner un aviso para tener alumnos como hacía Anselmo Grau para poder llegar a fin de mes. En noviembre de 1984 se dan elecciones nacionales en Uruguay luego de 13 años. El enemigo común que aglutinaba al pueblo uruguayo comenzaba a desaparecer. Ahora venía la lucha de los sectores políticos por acceder al poder, lo cual dividió las aguas nuevamente. La democracia y las libertades estaban volviendo al país.